Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a la bendita palabra del Señor. La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, es decir, el cuerpo de Cristo, la novia, usted y yo, afronta muchas amenazas hoy día. Y vamos a hablar de una de esas amenazas. Y lamentablemente, muchos están cayendo en eso. Nunca ha existido un momento más peligroso para la iglesia que este tiempo que estamos viviendo. Hoy la iglesia bíblica se mueve contra la corriente. Tiene que navegar en contra de la corriente de este mundo, de la corriente moral y filosófica de esta sociedad. Y tenemos ahora que luchar y hacer esfuerzos ingentes, grandes, por mantenernos a flote en medio de un mundo que no quiere saber de Dios, como en los tiempos de Noé. Y desde afuera, la iglesia enfrenta una creciente opresión de parte de los gobiernos, de parte de las sociedades, de parte de movimientos políticos, culturales, filosóficos, que han hecho que la persecución hacia la iglesia aumente. Hay una guerra fría. En muchos países, gente por declarar su fe en Cristo está muriendo. Gente por confesar el ser cristiano, depositar su fe en Cristo, está siendo torturada y están sufriendo. Y en otros países donde no es tan explícita la persecución, hay una persecución, hay una guerra fría en contra de la iglesia del Señor. Esta es una realidad que lo sabemos, lo hemos hablado, pero tenemos que estarla recordando. Porque hoy mismo, la iglesia está siendo perseguida, por lo menos en esta parte occidental, por medio de esa guerra fría, esa persecución fría, satánica, que no es tan directa. Usted no ha sufrido tortura por creer en Cristo, no se le han irrespetado sus derechos, nunca han entrado en su casa para invadirlo, torturarlo, quemarle las Biblias. Usted puede desplazarse por las calles con una Biblia en la mano y nadie le dice nada, pero lamentablemente sí estamos sufriendo una persecución. Y la situación se ve increíblemente sombría. Bueno, lamentablemente, detrás del telón de todas estas presiones y todas estas herramientas se encuentra el gran dragón, Satanás. Uno de los nombres que la Biblia le da a este ser que es declarado, se ha declarado el enemigo de nuestras almas, y desde siempre ha, en su intento de destruir la iglesia, utilizado todo este tipo de herramientas para hacernos daño.
Y en la escena actual, hoy, siglo XXI, los cristianos estamos siendo blanco de todo tipo de burlas, ridiculeces, por medio de entrevistas radiales, televisivas, redes sociales. Los cristianos hoy permanecen en un silencio temeroso, donde muchas veces en su lugar de trabajo, por miedo a perder sus empleos o a ser ridiculizados, callan. Los equipos dentro de la iglesia, de servidores, líderes, siervos, muchas veces están absorbidos en peleas y en discusiones, en si me miraron, en si no me miraron, en si me tuvieron en cuenta o si no me tuvieron en cuenta, en la forma de ser del otro, o estamos desanimados por los problemas en la casa, por las cosas que no cambian, de años que no cambian, por, por miles de situaciones que afectan a los creyentes y que afectan a la iglesia. Entonces la iglesia también está siendo atacada, no solo desde afuera, sino desde adentro. Las denominaciones que existen en el mundo hoy y que reúnen y agrupan a muchas iglesias, entran en conflictos, adoptan nuevas definiciones con respecto a temas fundamentales como el matrimonio, la sexualidad, el divorcio, la santidad, la venida de Cristo, etcétera. Y estamos en un caos que va aumentando día a día. Usted hoy encuentra iglesias donde le dicen que fornicar está bien y otras que le dicen que está mal. Usted encuentra hoy iglesias siendo pastoreadas por homosexuales, por lesbianas, por transgénero, etcétera, donde dicen que todos somos creación de Dios y que Dios nos ama y que así nos tolera y nos respeta. Mientras en otras iglesias se predica la palabra como es y se dice, eso es pecado. Hay caos por doquiera. Las congregaciones se desaniman cuando la asistencia mengua y esto sí que es muy común. Un ataque satánico del que muchos de ustedes han sido objeto. Porque ponen sus ojos en las circunstancias y en los números y no en Cristo Jesús. Que nadie quiere orar, que nadie se quiere ofrecer, que nadie quiere colaborar, que la gente no se anima, que la gente no quiere hacer, que la gente no quiere dar, que la gente no quiere crecer, que la gente no se quiere comprometer y el diablo está ahí encima con todas esas cosas para traer desánimo, desánimo. Bueno, podemos decir que hoy existen dos tipos de iglesias. Por un lado, las que están equilibradamente y sobriamente, bíblicamente hablando, conscientes de todos los riesgos y se preparan, todos los riesgos que corre hoy la iglesia y se preparan para enfrentarlos. Ese es un tipo de iglesia. Y el otro tipo de iglesia son aquellas que definitivamente no se dan cuenta en absoluto de los riesgos que están corriendo. Lo cierto es esto, el diablo está al acecho de ambas iglesias, de las que están conscientes de los peligros y preparadas para afrontarlos, y de aquellas que están distraídas y no logran discernir dichos peligros. Cuando usted se vea inmerso en una inconformidad con respecto a su iglesia y a los hermanos, recuerde, estamos bajo ataque. Estamos bajo ataque. Ahora, Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, comienza este libro haciendo una clara, contundente y espantosa promesa. Él dice en Apocalipsis capítulo 1, tome nota de la cita, Apocalipsis 1:3,
Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Es decir, Juan está escribiendo aquí como un profeta y está diciendo que todos los que lean, escuchen y obedezcan las palabras de esta profecía van a ser bendecidos y no serán vencidos por los peligros que enfrenten y el enemigo aceche. Y que esos que crean y que sean entendidos van a conquistar y van a recibir de Dios lo que el Señor prometió y serán bendecidos. Esta es una promesa para mí, es una promesa para usted, es una promesa para todos. Ahora, aquí hay varias cosas que tenemos que analizar. Si usted se fija y analiza uno de los grandísimos peligros que la iglesia está afrontando hoy es caer en una mortal zona de confort. Una mortal zona de confort. Y ese es el título de la enseñanza hoy. Una mortal zona de confort. ¿Qué es lo que la iglesia necesita cuando está angustiada? Es decir, cuando usted, creyente, está angustiado, debilitado, cuando está amenazado, cuando usted llega incluso a dudar de si Dios tiene el control de su vida o de si Dios está realmente interesado en las cosas que usted, de las cuales usted necesita respuesta y ayuda y socorro urgente. ¿Qué es lo que necesita el creyente en medio de los problemas, en medio del cansancio de la vida, en medio del cansancio de la preocupación? Usted que lleva tantos años casada y está agotada de no ver cambio en la vida de su esposo, en la actitud de su esposo. Usted que está agotada, mujer, de lidiar con los problemas de sus hijos sola, que hoy le pelea a su esposo por todo lo que él haga por fuera de la casa, que le quite tiempo a usted, porque está cansada de afrontar todo sola. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué hacer en los casos donde vienen esas épocas de profunda soledad, de profundo desánimo, de cansancio por el tropiezo, por el pecado? ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, necesitamos definitivamente de una visión. ¿Qué hacer en todos esos casos y muchos más que podríamos mencionar en medio de la preocupación, en medio de la depresión, en medio de la monotonía que muchas veces sin invitarla a nuestras vidas entra de manera abusiva? No nos damos cuenta, pero nosotros le hemos abierto la puerta, porque vamos perdiendo la chispa de la vida, la alegría de vivir. ¿Qué hacemos en todos esos casos? ¿Cómo afrontamos la vida cuando nos vemos amenazados? Bueno, la respuesta es clara, sencilla y contundente. Necesitamos una visión. Mis amados en Cristo, necesitamos de una visión. Cuando usted se vea en problemas, cansado, debilitado, cuando usted se vea lleno de pecado, en medio del pecado, en medio de las luchas, en medio de la dificultad, en medio del cansancio, en medio de lo que el cansancio y el hastío por lo que no cambia, por lo que no es, por lo que no se alcanza, por la puerta que no se abre, usted necesita una visión. Pastor, explíqueme un poco más. El libro de Proverbios, tome nota, capítulo 29. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, dice la palabra: el pueblo sin visión se desenfrena. El pueblo sin visión se extravía. Otra versión dice: el pueblo sin visión se desenfrena. Se desenfrena. Escuche, sin visión.
Les estoy diciendo que cuando uno está en una situación donde está bajo ataque, después de un retiro, después de una actividad espiritual, después de momentos duros de meterse con el Señor, es normal que se levante ataque. Es normal que se levante ataque. Pero cuando vienen esas cosas, ¿qué hacemos? Necesitamos una visión. ¿Por qué? Porque sin visión el pueblo se desenfrena. Sin visión el pueblo se extravía. Bueno, ahora hay tres cosas muy alentadoras que necesitamos saber. La primera de ellas es que Jesús está con nosotros. Ahí en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le da el mensaje a las 7 iglesias y él empieza su mensaje, él dice, los 7 candeleros o candelabros son las 7 iglesias. El apóstol Juan está orando un domingo, de repente escucha una voz, se da la vuelta y mira 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Y algunos versículos después, Jesús explica que los 7 candelabros son las 7 iglesias. El libro de Apocalipsis se escribe a 7 iglesias específicas que estaban ubicadas en Asia Menor en el siglo I. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no habían únicamente 7 iglesias. Entonces, ¿por qué se escribe específicamente a 7 iglesias? Por varias razones, pero le menciono una que quiero resaltar, porque el número 7 es el número de la perfección y de la plenitud. Es símbolo de plenitud. Esto indica que Apocalipsis fue escrito para todas las iglesias de todos los tiempos y todas las épocas, incluida embajadores de esperanza. Entonces, Cristo está con nosotros. Él está con usted. Él está conmigo. Punto. Está con nosotros. Está con nosotros. En medio del acierto, en medio del error, en medio del pecado, cuando usted se levanta y hace bien las cosas, cuando usted hace mal las cosas, Cristo está con usted. Hoy hablé con un pastor y me decía, estoy cansado. Estoy cansado. Yo le dije, ¿de qué está cansado? Me dijo, estoy cansado de lidiar con la gente. Estoy que tiro la toalla. He orado que no quiero seguir en el ministerio. Y le voy a decir algo, hermano y hermana. Este es un mal muy común hoy en muchos ministerios. Es duro ser pastor, muy duro. Pero escuchen la respuesta que le di a este personaje. Le dije, porque el Señor me dijo, dile. Y yo le dije, el día que yo me canse de ti, tú tendrás el derecho de empezar a cansarte de las ovejas. Tremendo, ¿no? ¿Qué tal Dios se cansara de usted? Ay, Dios mío, ¿dónde estábamos? Entonces, lo primero es Jesús está con nosotros. Lo segundo alentador que quiero decirle es que Jesús nos representa. Jesús es nuestro sacerdote. Él es nuestro sacerdote. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y lo tercero alentador es que Jesús nos habla. Que usted no escuche es diferente. Entonces, hasta aquí que les he dicho, una realidad de cómo la iglesia está siendo atacada, pero tres cosas fundamentales para afrontar esos ataques en la vida. Cristo está conmigo, Él me representa y Jesús me habla. Él le habla a usted en este ministerio todas las noches, todos los días, está hablándole y ministrándole. Ahora, esta amenaza de entrar en una zona de confort
es bien particular. Hubo una iglesia a la que el Señor se dirigió llamada Esmirna. Esta iglesia de Esmirna quedaba situada al norte de Éfeso en la costa del mar Egeo. Hoy día esa ciudad, esa zona se conoce como Izmir en Turquía. Y era la siguiente ciudad que recibiría la carta dirigida a las iglesias de Apocalipsis. Al igual que con los mensajes a cada una de las iglesias, Jesús comienza su mensaje dirigiéndose a los cristianos de esta ciudad, describiéndose a sí mismo exactamente como ellos lo necesitaban, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a sus problemas. Esmirna, una iglesia llena de miedo. Esmirna, una iglesia llena de temor. ¿Y saben por qué? Porque de alguna u otra manera habían caído en una zona de confort. Mis amados, el evangelio que se predica hoy nos lleva a creer equivocadamente que literalmente nosotros no estamos diseñados para el sufrimiento. No estamos diseñados para el sufrimiento. Y el Señor le dice a esta iglesia en el versículo 10 del capítulo 2, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. El número 10 es símbolo junto con el número 40 en la Biblia de prueba, de tribulación. Bueno, mis amados, cuando nosotros tenemos miedo de lo que la gente puede hacernos, tenemos que recordar que Jesús es el primero y el último. Por eso Él les dice en el versículo 8, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Él está con usted, Él está conmigo. Nosotros tenemos que cambiar el chip de ver en los obstáculos un problema para buscar la oportunidad escondida detrás del problema. Jesús es la palabra viviente. Crea todas las cosas. Y Él le habla a la iglesia. Él le dice, yo soy el primero, yo soy el último. Escúcheme, independientemente de nuestras circunstancias pasadas, presentes o futuras, Jesús controla la historia de principio a fin. Nada se le ha salido de las manos. Nada absolutamente se le ha salido de las manos. Nada. Nada se le ha salido de control. Absolutamente nada. En medio de la situación más dura, difícil, complicada, de sus errores, etcétera, lo que sea de sus pecados, Cristo está en control. El que murió y volvió a vivir. Cristo está en control. Pero esa iglesia fue conmocionada por el sufrimiento, fue atacada y vino mucho temor. Y el Señor les dijo, van a salir de su zona de confort. A pesar de su pobreza, a pesar de su tribulación, a pesar de la blasfemia. Esmirna era famosa por ese templo que tenía ya a la diosa Roma y se convirtió en un centro de culto al emperador. Y en consecuencia, todos los miembros de la iglesia en Esmirna sufrían presiones sociales, políticas, para participar o llevarlos a participar en la idolatría. Y ellos cayeron en sufrimiento, en pobreza, en calumnias. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Ellos eran perseguidos por los mismos judíos. Qué curioso. La persecución más fuerte que la iglesia de Esmirna tenía, era del mismo judaísmo.
¿Por qué? Porque en esa época el judaísmo era la única religión no romana permitida por la ley. Entonces los cristianos en esa época eran considerados una secta que tenía que ser acabada y borrada del mapa. Y los mismos judíos los perseguían. Los mismos judíos de la sinagoga local en Esmirna promovían los ataques políticos, sociales y económicos a la iglesia. Si algún cristiano necesitaba trabajo, no había trabajo para ellos. Si necesitaban acceso al servicio médico, no había acceso a servicio médico. Entonces la oposición judía al cristianismo no era nada nuevo. Hechos, el libro de los Hechos, está lleno de ejemplos de esto. Entonces, imagínense ustedes en Antioquía de Pisidia, en Asia Menor, Pablo explica el evangelio en la sinagoga a mucha gente. Pero cuando empezaron las multitudes a reunirse y vinieron a escuchar a Pablo predicar la palabra del Señor, los judíos se llenaron de celo y contradecían a Pablo maldiciéndolo. El evangelio a pesar de esto floreció, pero los judíos incitaron a muchos ciudadanos a generar y a provocar una persecución contra Pablo y contra Bernabé. Los expulsaron de la región. Y eso les pasó en Iconio, donde hubo un complot de gentiles y judíos para apedrearlos. Tuvieron que huir a Listra. Pero cuando llegan a Antioquía y a Iconio, habían judíos allá que cogieron a la multitud, la envenenaron, apedrean a Pablo, lo arrastran fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. ¿Por qué tanta persecución? Estaban celosos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, pastor? Aquí le va. Muchas veces, para el Señor sacarlo a usted de una zona de confort, va a permitir que se vengan cosas sobre su vida. Quizás en la salud, donde Dios le dice, usted no vale 3 pesos. Quizás en su economía, donde Dios le dice, usted no es tan autosuficiente como cree. Quizás en la relación con los demás, donde Dios le dice, debes aprender a poner los ojos en mí. Quizás con su talento. Uy, me mandaron un video de algo que pasó por allá en Los Llanos, yo no me acuerdo en qué pueblo. Están haciendo, no, se me olvida, eso le llaman deporte, no sé. Coger a un animal para divertirse, no sé cómo, si se le puede llamar deporte. El caso es que está una persona subida en un caballo, está como un corral muy largo, de unos 300 metros. Cogen un caballo y lo ponen a correr y es a enlazar, el que está subido en el caballo es a enlazar al otro y de eso hacen un concurso. Y dicen que yo no sé si eso es rejoneador o qué, no sé cómo se llama eso. Y está el señor ahí subido en su caballo y apenas pasa el otro caballo, pero ese caballo va pero envenenado corriendo. Entonces lanza el lazo y efectivamente lo logra enlazar, pero ese caballo va con tanta fuerza, hermano, que sigue corriendo, empieza a jalar ese lazo y el señor lo amarra ahí a un taburete que tiene la silla donde está sentado, ahí amarra el lazo, pero ese lazo corta ese taburete, imagínese la velocidad de ese caballo, y le corta 4 dedos de la mano izquierda. Los 4 dedos se los cortó como una cuchilla, se los cercenó. Al mejor en eso. Entonces, muchas veces Dios permite situaciones para enseñarnos que no es nuestro talento, porque estamos muy acostumbrados a que nos echen flores por lo que usted hace, por lo bien que trabaja.
Y Dios puede, hermano, echar a piso lo que sea. Puede echar al suelo lo que sea para sacarnos de esa zona de confort. Amados, Satanás es un mentiroso y es un asesino porque él se opone al pueblo de Dios. Y es muy probable que los judíos en Esmirna entregaran a los cristianos a las autoridades. Ahora, Esmirna estaba siendo perseguida y era una iglesia en necesidad. Pero este fue un mensaje para todas las iglesias, sacándolas de su zona de confort. De tal forma que aquí entendemos algo. Un principio en la prueba que otro vive es que Dios utiliza también la prueba y el testimonio de lo que el otro está viviendo para recordarnos a nosotros, los que no estamos viviendo esa prueba específica, que Dios nos está llamando constantemente a salir de zonas de confort. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Se encuentra en una zona de confort hoy? ¿Se encuentra en una zona de confort? ¿Qué lo lleva a estar en una zona de confort? ¿Qué los lleva a tener la lucha que tiene y a dejarse llevar por esa lucha y a rendirse en esa lucha? Una zona de confort. Una zona de confort. Entonces, al igual que la iglesia en Esmirna, muchos hermanos alrededor del mundo y hermanas están enfrentando una oposición religiosa terrible. En Irak, para no ir tan lejos, el Estado Islámico, ISIS, lidera una campaña sostenida para eliminar el cristianismo. Y los cristianos iraquíes se ven obligados a huir de sus países de origen y experimentan sufrimiento, experimentan pobreza y experimentan difamación. Mis hermanos, tenemos elecciones el otro año y les voy a decir esto, no importa quién quede, no importa quién quede, Dios sabe quién va a quedar presidente. Él ya sabe, no importa quién quede, solo les digo esto, Dios va a sacar a la iglesia de tanta zona de confort y eso lo incluye a usted y eso me incluye a mí. La comodidad y la seguridad en la que hoy cae la iglesia y que de manera mentirosa y engañosa estamos reclamando como un derecho está tan enraizada en nuestra mente que la mayoría de nosotros esperamos poder servirle a Dios desde nuestra comodidad. Escuche, el que tenga oídos para oír que oiga, escuche iglesia, se lo voy a repetir. En la mente y en el corazón de cientos de miles de cristianos, y quizás usted esté ahí también, eso solo lo puede decir usted. Está tan arraigada en la mente la idea de que la comodidad y la seguridad son un derecho de los hijos de Dios, que eso en el fondo nos está llevando a servirle a Dios como se nos da la gana, a darle a Dios como se nos da la gana, a consagrarnos cuando y cómo se nos da la gana. Y esperamos poder servir a Dios sin pagar precio alguno. Por eso muchos parecen porcelana china, son intocables. Por eso muchos se molestan
Aquí molestamos en esta parte occidental, nos ofendemos porque nos miran, porque no nos miran, porque el hermano en la iglesia nos manda o porque no nos manda, porque trapeamos y pasaron y nos ensuciaron, mientras que en otras partes del mundo la gente está muriendo, la gente está muriendo, perseguida, apuñalada, quemada, porque estamos en esta parte del mundo en un confort, en una zona de confort. Gente que antes era consagrada, usted ya los ve que hoy no se conectan todos los días a los devocionales. Tienen otras cosas que hacer, porque otras cosas son más importantes. Y así el enemigo va metiéndose en el corazón de la gente. Y así está hoy la iglesia. Una zona de confort que muchas veces debe ser rota por una enfermedad, que debe ser quebrada por problemas graves. Ay, hermano. Y si a nosotros se nos permite hacer, servir como se nos antoje, lo hacemos, porque lo que importa es nuestra comodidad y nuestra seguridad. Por eso muchos creyentes, escuche iglesia, en sus casas son tan desagradecidos con lo que tienen. Por eso muchos hijos son tan desagradecidos con lo que sus padres les dan. Por eso usted le dice a sus hijos, vamos a una vigilia, vamos al culto, escuche, no quieren, no les interesa. Y cuando lo hacen porque les toca, lo hacen obligados. Hoy toca rogarle a los jóvenes que se conecten. Hoy toca rogarle a los jóvenes que se consagren. Hoy toca suplicarles a los jóvenes que se acerquen al Creador del Dios del universo. Mientras que los creyentes en Esmirna enfrentaron sufrimientos, nosotros esperamos paz. Mientras ellos experimentaron pobreza, nosotros reclamamos prosperidad. Mientras ellos soportaron calumnias, nosotros queremos honor a toda hora. Alentamos a nuestros hijos a estudiar mucho. Les pagamos lo mejor. Y aquellos que pueden, les pagan hasta nana que los cuida, los mima y hasta las tareas les hace. Después están endemoniados y decimos, ¿por qué, pastor? No se quieren acercar a Dios. Zona de confort es un peligro en el que la iglesia ha caído hoy, donde predomina el confort, la comodidad, donde no hay sacrificio, donde decirle a la gente oren a las 8 de la noche es una rogadera. No tienen tiempo para orar. Y cuando nuestras expectativas no se cumplen, cuando el esposo no hace lo que usted quiere, le da lo que usted quiere, como usted lo quiere, porque usted dice, viene el esposo y le dice, nos alcanza para un carrito de segunda, usted dice, los hijos de Dios merecemos lo mejor. Mentira del diablo. Nada en la Biblia dice que usted y yo merecemos lo mejor. En cambio, la Biblia dice merecemos el infierno. No hemos descendido al infierno por la misericordia de Dios. Y si somos honestos, mientras decimos y gritamos al mundo entero amar a Dios, ciertamente nos comportamos como si seguir al Señor no valiera la pena. ¡Qué vergüenza! ¿Entiende el trasfondo de este mensaje? El mismo Señor Jesucristo le dice a la iglesia, prepárate para sufrir. Vas a sufrir, vas a sufrir.
Hoy no queremos pagar el precio. Hoy le dice uno a la gente, inscríbase al Instituto Bíblico. Es una rogadera, hermano. Hoy le dice uno a la gente, hermano, apoyen la iglesia financieramente. Es una rogadera. Dan cuando quieren, dan como quieren, en las fechas que quieren. Y yo le he dicho al Señor, Señor, cómo me gustaría que hicieras un ejercicio 2 mesecitos, y los cogiera a cada uno de ustedes y les pagaran cuando quisieran. A los que son pensionados, que les demoren la pensión 2 meses, que se las demoren 20 días, 30 días, que les demoren el sueldo, 1 mes, 2 meses, 15 días. ¡Qué vergüenza! Porque estamos en una zona de confort. Hoy le decimos a la gente orar y hay pereza, porque siempre hay tiempo para todo, menos para Dios, porque es un apéndice en nuestras vidas, es un comodín con el cual rellenamos nuestros tiempos libres. ¡Qué vergüenza! Estamos en una zona de confort. ¡Qué vergüenza! Tenemos tanto miedo a perder nuestra comodidad que ese afán de estar en esa comodidad le da forma y molde a muchas de nuestras decisiones. Mientras estamos rodeados de demonios que muchas veces en las noches nos atormentan, atacan nuestra salud mental y espiritual. En lugar de procurar vivir un evangelio con sacrificio. Por eso, Embajadores de Esperanza, Dios la ha estado llevando y el año 2022 va a estar marcado más que nunca por el esfuerzo, por el estudio, por la lectura, por el sacrificio, y avanzarán los que quieren, porque el reino de Dios es así. No se nos olvide que muchos son los llamados. Y el Señor avanza con los que quieren avanzar. Judas no quiso avanzar. Él no quiso avanzar. No quiso. Pero eso no detuvo el evangelio. Eso no detuvo el propósito. Queremos comodidad y queremos prosperidad. Queremos muchas cosas de Dios, hermanos. Muchas cosas queremos del Señor. Pero esa zona de confort en la que el mundo está hoy es terrible. Me contaban Johnny, Angélica y Pato, ahora que tuvieron la oportunidad de viajar, que es increíble en Estados Unidos, allí donde estuvieron en Nueva York y en sus alrededores, la cantidad de gente consumiendo marihuana por todo lado es una cosa desesperante, impresionante. El mundo está haciendo lo que quiere. El problema no es ese, porque no conocen de Dios. El problema radica en que la iglesia también está cayendo en eso y ha entrado en eso, en esas zonas de confort, en llevar un evangelio como quieren, en llevar un evangelio tal cual como les parece. Hoy hablé con alguien y yo le decía, usted dejó el cigarrillo, pero ahora está vapeando, utilizando vapeadores. ¿Qué piensa Dios de eso? Ay, yo no creo que él piense nada malo. No conoce la Biblia, amigo. No conoce la Biblia. No importa que su vapeador sea de oro. No conoce las escrituras. Y usted no puede seguir viviendo un evangelio como se le da la gana. Ese es el problema de mucha gente hoy. Ese
Ese. Hacen lo que quieren, lo hacen como quieren, a la hora que quieren, y el evangelio se les volvió simplemente un comodín en sus vidas. Nada más. ¿Por qué permitió el Señor que esta iglesia sufriera tanto? Precisamente para darle una lección a la iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Se da cuenta que el Señor no le reprocha nada a esta iglesia de Esmirna? Y le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Injusticia, injusticia. Y muchas veces nosotros brincamos y peleamos por las cosas injustas que nos pasan. Usted llega a su trabajo, el jefe lo mira mal, lo trata mal, lo grita y usted se deprime y se aflige, descuida la oración, se aleja de Dios porque considera injusto el trato del jefe. El Señor lo mira y dice, si supiera que hay otros que están muriendo, degollados por causa de mi nombre. ¿A usted le parece injusto que su esposo no le hizo un mercado de 300,000, sino de 50,000? ¿Te parece injusto que le celebraron el cumpleaños de una manera, pero no botaron la casa por la ventana? ¿Te parece injusto que no le tienen carro para andar, para llevarle y para traerle? ¿Te parece injusto que no le recogen? ¿Te parece injusto que no le corren? A lo que usted dice, a lo que usted pide, a lo que usted reclama y a lo que usted demanda. Porque vivimos en una solapada zona de confort. En una idea antibíblica de que merecemos lo mejor, cuando según la escritura, lo único que usted y yo merecemos es el infierno, hermanos, y que todo es por gracia. ¿Le va a servir al Señor en el año 2022 en la iglesia? No olvide este mensaje. ¿Le va a servir a Dios con sacrificio en el año 2022? No olvide este mensaje. Cuando vea poca asistencia, no olvide este mensaje. Cuando hermanos en Cristo con sus actitudes le ofendan, no olvide este mensaje. Cuando vengan cosas injustas sobre su vida, no olvide este mensaje. Cuando usted sienta que su papá, su mamá o quien sea le ha decepcionado y causado dolor, no olvide este mensaje. Y fortalézcase en el Señor, como lo tuvo que hacer Esmirna. Esmirna lo hizo. Y fortalézcase en el Señor, recordando que Jesús está con usted, que Jesús le representa y que Jesús le habla. Dios nos ayude a entender y a valorar. Señor, que hoy la oración de nuestro corazón sea pedir perdón. Muchos de los problemas, las contiendas, las peleas entre familias, entre hermanos, etcétera, son y surgen de querer con afán vivir en una comodidad y en una seguridad. Perdona, Señor, si hemos estado vivido en una zona de confort, donde los primeros somos nosotros, no tú. Perdona si nos hemos estado engañando creyendo que te estamos dando a ti el primer lugar cuando es algo totalmente falso. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos a crecer y a avanzar. Y que este año que está por empezar
podamos marcar un camino diferente. En el nombre de Jesús lo suplicamos hoy. Amén y amén.